Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien, que el Señor les esté bendiciendo. Y el día de hoy, en esta serie que he pensado para compartir con ustedes, no sé si series y no sé cómo llamarle, pero estas reflexiones un poco distintas, eh, pues justamente quería que reflexionáramos sobre este elemento tan cotidiano, tan común, tan sencillo, pero tan básico y tan necesario en nuestra vida. Es el pan. Y el pan, a lo largo del texto bíblico y también a lo largo de nuestras vidas, representa un montón de cosas, ¿no? Representa el alimento. ¿Cuántas veces no hemos dicho que nos esforzamos todo lo que tenemos que trabajar para poder traer el pan a la mesa? Porque justamente el pan representa ese elemento de vida cotidiana y común que necesitamos todos para poder subsistir. El pan como tal representa ese esfuerzo, esa bendición también del alimento en nuestras mesas. Pero representa también en el texto bíblico muchísimas otras cosas más. Sí, siempre ligado a la vida, siempre ligado a la posibilidad de vivir, pero de un montón de maneras diferentes. En Corintios, Pablo nos habla de que a todos aquellos que hemos comido del mismo pan, que hemos probado de la misma copa, entonces somos llamados hermanos, ¿no? Somos un solo cuerpo, porque hemos probado de ese pan y el autor de Corintios lo utiliza como metáfora de Cristo. Si todos hemos probado y comido, es decir, compartido la mesa y comido de ese pan, entonces todos tenemos o somos un solo cuerpo. Jesús obviamente lo utiliza como una metáfora de vida, de él mismo, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy un alimento que es necesario comer. Eh, También en algún momento se utiliza para un vínculo no tan positivo como el de Judas, ¿no? Aquel que meta su mano en mi plato y coma conmigo, ese va a ser el que me va a entregar. Pero ese hecho de decir, el que coma conmigo, el que meta su mano en el plato, el que tuvo una intimidad, una amistad, el que compartió conmigo la mesa y por eso es tan doloroso, ese va a ser el que me va a traicionar. En otros casos el pan es sinónimo de milagro. Cuando hablamos de la multiplicación de los peces, que ahorita tocaremos en un momento más. Y también en algún momento es señal de providencia. Esa palabra que hemos usado muchas veces como para decir que el Señor proveerá y ya verá Él cómo le hace, pero en nuestra mesa habrá pan. Pensamos mucho de esa manera porque recordamos aquel pasaje que nos habla del maná, de ese alimento extraño que les fue dado a unos viajeros, a un pueblo viajero en el desierto, después de haber pasado por un montón de vicisitudes, después de estar viajando 40 años, pero de pronto reducimos la providencia del Señor solamente a eso, ¿no? El Señor hará caer maná del cielo, y así como el Señor hizo caer maná del cielo, entonces nos proveerá constantemente del pan. Pero si leemos, por ejemplo, ese pasaje, es bien interesante que diga eh, que permitió el Señor primeramente que ese pueblo estuviera dando vueltas en el desierto, un lugar complejo, difícil durante 40 años, que los llevó ahí para ponerlos a prueba, que los llevó ahí para ver si iban a ser obedientes a sus mandamientos o no. Es decir, el maná no fue un regalo simplemente porque el Señor dijo, ay, voy a darles de comer. Es el elemento que unifica y que representa la presencia del Señor, pero el esfuerzo y el aprendizaje del pueblo. Ahora que releía el pasaje, me daba cuenta que dice algo muy interesante sobre el maná. Dice que es alimento que tú no conocías ni tus padres conocían. Era un alimento extraño. Recordemos que la voz o la palabra maná no significa pan o alimento, sino tiene el significado de
pregunta, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Era un alimento nuevo, un alimento desconocido. Era algo que hasta entonces no habían visto. Y sigue el pasaje diciendo que todo esto lo hace Dios para que su pueblo entienda que no solo de pan vive el hombre, sino de todo el pensamiento y de todo cuanto sale de la boca de Dios. Vean, entonces, la providencia de Dios no es necesariamente física, aunque puede suceder. Estoy seguro que en algún momento ustedes, bueno, no lo sé, no estoy tan seguro porque hay quien nace de manera privilegiada y nunca en su casa hace falta pan. Pero pensando en el pan no necesariamente como un elemento físico, sino como una necesidad, ahí sí puedo decir entonces que estoy seguro que en algún momento de sus vidas han pasado por alguna necesidad, por alguna dificultad, por alguna... algo les hacía falta al corazón, al estómago puede ser, al cuerpo, ¿verdad? Y en algún momento ustedes, sin poder suplir su necesidad, se vieron bendecidos por Dios, pero mediante la mano de alguien, siempre, ¿no? ¿Qué manos? No sé. No importa en realidad, porque lo importante es que ese pan estuvo presente en sus vidas, que alguien fue movido por el Espíritu, fue conmovido por su situación, incluso sin conocerles o sin saber perfectamente quiénes eran, y pudo suplir su necesidad, porque así el Señor le ha mandado. Fíjense entonces que la providencia no es necesariamente que el Señor va a poner el pan ahí gratuitamente, sino que siempre hay otra palabra que es muy semejante, el Señor prevé también. Providencia y previsión son dos elementos que van de la mano. El Señor llevó a su pueblo a que aprendiera. Y una vez aprendido lo que tenía que mostrarles, les alimenta también como parte del aprendizaje. Recuerden ese pasaje de los panes y los peces, gran famoso, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Es decir, sí hay un montón de gente que tiene hambre, que tiene necesidad, y los discípulos se acercan diciendo, es que mira, estamos preocupados por esta gente, porque quién sabe qué van a hacer de sus vidas, porque ya es tarde y no van a encontrar pan. Y Jesús les dice, ¿están muy preocupados? Ok, denles ustedes de comer. Y los discípulos se quedan sorprendidos con la respuesta de Jesús, porque dicen, ¿de dónde nosotros vamos a sacar tanta comida para tanta gente? Y viene entonces un jovencito, que lo único que hace, y es el mayor milagro que se cuenta en este pasaje, es compartir lo poco que tiene. Comparte su pan, comparte sus peces. Jesús los muestra, y muestra no el pan y los peces, sino lo que hace Jesús es mostrar que un pequeño ha compartido todo lo que tenía para las personas que están ahí, que son muchísimas. Los discípulos no habían entendido. Para los discípulos, ellos seguían dando vueltas en el desierto, pero vino uno pequeño, más pequeño que ellos, y les mostró justo lo que Jesús estaba diciendo cuando les ordena, denles ustedes de comer. Esa también es provisión. Ese es el milagro de ese pasaje, cuando un pequeño comparte lo poco que tiene. Y ese pequeño no tiene nombre, es anónimo. Por eso también en estos días, estos videos son también sin aparecer, ¿no? Para que ustedes puedan mirar que estas manos pueden ser las manos de cualquiera. Lo importante es que este elemento llegue allá, a donde sea necesario. No importa si es mucho, no importa si es poco, no importa tampoco de la super calidad que pueda ser, sino que estas manos, que pueden ser tus manos, que pueden ser las manos de cualquiera, lo hagan llegar a quien no lo tiene, a quien tiene hambre, a quien lo necesita. Y uno se preguntaría, ¿qué pasa si soy yo quien lo necesita? Bueno, también hablamos de providencia y de provisión, y hablamos de comunidad.
Justamente cuando Pablo dice que quienes hemos comido de ese mismo pan somos ahora un solo cuerpo, pues también está diciendo, y también en el sentido de la previsión, que la comunidad, es decir, la iglesia, pensada no solamente como una, como lo hemos dicho antes, como un edificio, como una congregación de comunes, sino como una comunidad que comparte las necesidades, que está viva y que se mueve. Bueno, la comunidad, la iglesia, es también una provisión y una previsión de parte de Dios. Es en la comunidad donde nosotros podríamos encontrar un poco de pan. Recuerden esa escena donde le reclaman a Jesús por andar comiendo sus discípulos espigas los sábados. Y entonces Jesús cuenta esa historia cuando David, teniendo hambre, o Samuel, teniendo hambre, dirige sus pasos hacia el templo y se come los panes que estaban consagrados. ¿De qué sirve un pan que se queda ahí en el altar si no es comido? ¿De qué sirve un diezmo que se acumula en las arcas de la iglesia, pero no alimenta a nadie? Esa también es la visión de la previsión y de la provisión de Dios. Que todo aquel que se acerque al altar en su comunidad, en su iglesia, en su casa, tenga un poco de pan, un poco de alimento. Así es que pensemos que este pan que a lo mejor nosotros necesitamos, lo podemos encontrar también en la casa o en la iglesia. Y que todo aquel que tenga hambre pueda acercarse a comer. Como dice Jesús, bueno, ese pan era para comer, sino entonces ¿para qué carambas estaba ahí? ¿Para ponerse duro? ¿Para pudrirse? Ahora imagínense que ustedes son un pedacito de este pan. Son una miga, un pedacito de este pan que el Señor ha dispuesto al mundo para alimentarlo. ¿Qué pasa si ustedes se quedan inmóviles, inactivos, sin poder ser de bendición para nadie? Bueno, eso, se van a poner duros, igual que yo. Porque el pan no está para guardarse, sino para compartirse. Así que si ustedes y yo hemos comido de este pan y ahora somos parte de ese cuerpo, como dice también Jesús, quien coma de mi cuerpo o quien participe de mi cuerpo no tiene vida. Bueno, nosotros entonces somos así, una pequeña migajita de pan. Quizá usted y yo somos esto, componemos un cuerpo mucho más grande, pero esta migaja puede ser el alimento que alguien está necesitando. Así que no nos quedemos guardados. Digo, ahora estamos guardados físicamente, pero no por eso podemos dejar de ser de bendición, no por eso dejamos de proveer, no por eso dejamos de ser la provisión de Dios para el mundo. Ahora nosotros tenemos que ser este pan que alimenta. Es más en este tiempo que tenemos que serlo realmente. Hemos comido de él, nos hemos alimentado, pero entonces ahora seamos pan que alimenta el mundo. Demos nosotros de comer al mundo, de comer a este pan físico, de comer la palabra, de comer a Cristo, ¿no? Como quiera que lo podamos pensar. Dice en ese pasaje de los panes y los peces al final, que después de lo sucedido, sobraron panes y peces y quedaron llenas 12 cestas. Ustedes deben recordar que el número 12 habla de plenitud. Es decir, eso que sobró no solo sobró como pequeñas migajitas, no es como estas cositas que sobraron, sino sobraron 12 cestas, sobró para comer siempre. Yo he pensado como alegoría que esas 12 cestas llenas no necesariamente eran 12 cestas físicas, sino los 12 apóstoles que estaban llenos ya para hacer alimento al mundo. Que en ese momento se habían dispuesto 12 hombres o mujeres, si ustedes quieren pensarlo, 12 personas que ahora alimentarían al mundo. Así que en esta figura del pan, que espero
pues sea un poco más comprensible, pensemos entonces que es cierto, no solo de pan vive el hombre, y que el pan, cuando es proveído por el Señor, no es solamente con la intención de que comamos, sino también de que aprendamos y sobre todo de que compartamos. Este pan aquí puesto en la mesa, si no es comido, se pondrá duro y entonces ya no servirá. Pero este pan también, si no es compartido, y eso también es una de las enseñanzas que a mí más me conmueve del maná, si ese pan no es compartido, se pudre. Por eso yo les invito a compartirse como pan que alimentará el corazón de otros. También en cierto sentido, ¿no? Pensando que Jesús es el pan de vida y nosotros solamente somos parte, pues seamos entonces esas manos que pueden llevar el pan a otro. Si no podemos ser plenamente el alimento como lo es Jesús, sí podemos ser esas manos o esas cestas que se acerquen a otro y le digan: toma un pedazo de este pan, te lo comparto. Sea que seamos las manos, sea que seamos parte del pan, nuestra obligación como creyentes, nuestro llamado es compartirlo. Y hoy estamos en un tiempo que tendremos que aprender a compartir de muchas formas, de muchas maneras, no solamente el pan, sino justamente la vida. Ya desde hace tiempo estamos en una circunstancia donde lo que es más común es la muerte, pero nuestro llamado es a compartir la vida, ya sea en un trozo de pan, ya sea extendiendo la mano a nuestros hermanos y hermanas o a los desconocidos para abrazarlos y llevarlos a Jesús. Tenemos que ser ejemplo, como ese pequeñito que se acercó y puso en las manos de Jesús lo poquito que tenía. Así que, bueno, hermanos, hermanas, espero que esta pequeña reflexión les conmueva un poco el corazón. Sepan ustedes que son pan de vida. Sepan ustedes que alguien está esperando por un poco de pan, ya sea otra vez, digo, una migajilla pequeña que ustedes que se pueda alimentar el cuerpo, pero también estoy seguro que alguien está esperando por un poco de pan que le alimente el espíritu, que le sane el corazón. No guardemos maná para acumularlo porque se pudre, no nos quedemos en el altar porque nos ponemos duros, seamos más bien, se va a escuchar muy chistoso, pero pan callejero, que cualquiera puede encontrar, que está al alcance de cualquiera. Seamos así. Bueno, espero que estén muy bien, el Señor les bendice, nos vemos la próxima semana y seguimos en oración. Yo voy a estar nuevamente compartiendo los salmos, que ahora me retrasé un poquito, pero los voy a estar compartiendo ahí con ustedes y ojalá también los pueda yo escuchar de vez en cuando, a través de una llamada o a través de un mensaje o a través de lo que puedan compartir en redes. Muchas gracias, el Señor les bendice y de nuevo seamos pan de vida.